Vamos a ver ahora los elementos de resistencias. Más adelante vamos a ver otros elementos en nuestro circuito, pero por el momento este va a ser el elemento que vamos a ver junto con las fuentes por un tiempo. La forma en que se organiza la clase es que ustedes aprenden los métodos de análisis de circuito con circuitos sencillos. Solamente vamos a usar fuentes que son constantes, no sinusoidales, y resistencias. Entonces aprenden todas las técnicas de análisis de circuito con estos circuitos más sencillos. Y una vez que saben las técnicas, entonces se introducen las fuentes que son sinusoidales y los inductores y los capacitores. Así que este es el único elemento que vamos a ver por un tiempo. ¿Qué es una resistencia? Pues una resistencia, o se llama resistencia, porque es un elemento que resiste o se opone al flujo de corriente. Como dice aquí, una resistencia es un elemento con la relación, ¿verdad? Lo que realmente define una resistencia es la relación entre su voltaje y su corriente, ¿verdad? Esto es lo que define todo elemento. Pero si es una resistencia, lo que define es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y esta relación se llama la ley de Ohms. Ahora, de nuevo, como las corrientes tienen dirección y los voltajes tienen polaridad, esto puede cambiar dependiendo de la dirección relativa a la polaridad. Así que si la corriente está fluyendo de positivo a negativo, pues entonces V es igual a I por R. Ahora, si la corriente está fluyendo de negativo a positivo, pues entonces tenemos que usar la ecuación de V es igual a negativo, I por R. Así que, igual que lo que tuvimos que hacer cuando estábamos calculando potencia, tenemos que tener en cuenta la dirección de la corriente relativa a la polaridad para entonces escribir la ecuación correcta de voltaje y corriente. Resistencia se mide en ohms y usamos una omega mayúscula para representar la magnitud. Vamos a brincar inmediatamente a ejemplos. Este problema está dado en palabras y nosotros tenemos que escribir el circuito. Nos preguntan cuál es la resistencia de una bombilla. Si le aplicamos una batería de 6 voltios y fluye 100 miliamperes de corriente. Ok, bueno, empezamos nuestro análisis de circuitos, ¿verdad? Una bombilla, un buen modelo de una bombilla es una resistencia, ¿verdad? No sé, estas bombillas viejas de las incandescentes, ¿verdad? Si uno prendía la bombilla, lo tocaba, se quemaba el dedo porque lo que hacen produce mucho calor, no son muy eficientes. Se resiste al flujo de corriente y por eso es que produce la luz. Así que esto aquí, esta resistencia es un modelo de nuestra bombilla. Ahora, una batería, ¿cómo modelamos una batería de 6 voltios? Pues como una fuente de voltaje de 6 voltios. Y entonces así que esto sería nuestro modelo de la batería, esto sería nuestro modelo de la bombilla. Las conectamos, en este caso las conectamos en paralelo, ¿verdad? Y como solamente hay 2 elementos también están en serie. Y entonces nos preguntan cuál es la resistencia. Sabemos cuál es el voltaje, sabemos cuál es la corriente y nos piden la resistencia, ¿verdad? Ahora, en nuestro circuito yo le di nombre al voltaje en la resistencia y le di nombre a la corriente. Le di dirección y polaridad también a estos valores. Como yo escogí la dirección de referencia y las polaridades, lo puse de positivo a negativo para que así pueda escribir V es igual a I por R. Así que V es igual a I por R, sabemos V cuánto es. Bueno, si aquí hay 6 voltios, estos 2 elementos están en paralelo, V también tiene que ser 6, ¿verdad? Porque el positivo está igual en ambos lados, el negativo está igual en ambos lados. O sea que V son 6 voltios. La corriente nos dicen aquí arriba que son 100 miliamperes. Así que despejamos para la resistencia y nos da que son 60 ohms.
Nos dice cuál es el voltaje en una resistencia de 560 ohms si la corriente son 20 miliamperes. O sea que aquí solamente vamos a escribir la resistencia, ignoramos el resto del circuito o no nos dicen lo que es. Pero nos dicen que la corriente son 20 miliamperes, nos dicen que la resistencia son 560 ohms y nos piden el voltaje. De nuevo, aquí yo dibujé la corriente fluyendo de más a menos, así que V es igual a I por R. Sustituimos lo que es la corriente, sustituimos lo que es la resistencia y nos da que el voltaje aquí pues son 11.2 voltios. Ahora, no podemos hacer mucho más, ¿verdad? En esta ecuación de V es igual a I por R, tenemos que saber dos de ellas para calcular el otro, ¿verdad? Y de alguna forma la sacamos. No podemos hacer mucho más que esto. Ahora, como habíamos hablado ya de potencia, queremos también calcular potencia en las resistencias, ¿verdad? Ahora, potencia nosotros sabemos que es V por I, y esto es cierto para todo elemento. Ahora, si el elemento es una resistencia, podemos usar la relación entre voltaje y corriente para sustituir para una de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, donde yo tengo la corriente fluyendo de positivo a negativo, entonces la potencia sería V por I, el voltaje sería I por R, y en esta ecuación puedo sustituir para el voltaje o para la corriente. Si venimos aquí y sustituimos para el voltaje, que el voltaje es I por R, nos daría entonces que la potencia es I al cuadrado por R. Si sustituimos para la corriente, o sea que la corriente sería V entre R, nos daría que la potencia es V al cuadrado entre R. Ahora, podemos usar cualquiera de estas tres ecuaciones para calcular la potencia en esa resistencia. La podemos usar V por I, o I al cuadrado por R, o V al cuadrado entre R. Cualquiera de las tres nos va a dar el mismo resultado. Típicamente, ¿verdad? Usamos la que sea más conveniente. Si tenemos la corriente y la resistencia, usamos esta. Si tenemos el voltaje y la resistencia, esta, ¿verdad? O si tenemos ambos, voltaje y corriente, podemos usar esta aquí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos la dirección de referencia de la corriente? La potencia tiene que ser igual, nos tiene que dar el mismo resultado a final de cuentas. Vemos lo que sale aquí. Como la corriente fluye de negativo hacia positivo en nuestra resistencia, la ley de Ohms es V es igual a menos I por R. También nuestra ecuación de potencia también es menos V por I por la misma razón. Ahora, cuando sustituimos para el voltaje aquí, ¿verdad? Y ponemos que el voltaje es menos I por R, vemos que los negativos se cancelan y tenemos la misma ecuación de antes, I al cuadrado por R. O si sustituimos para la corriente, lo mismo sería menos o negativo V entre R, y lo que nos da es V al cuadrado entre R. Esto tiene un par de implicaciones. Lo primero es, nos tiene que dar el mismo resultado de antes. Ahora, valores de resistencia siempre son positivas, no hay resistencias negativas, no hay tal cosa. I al cuadrado y V al cuadrado siempre entonces van a ser números positivos. No importa si I es positivo o negativo, cuando lo cuadramos va a ser positivo. O sea que este número aquí, esta potencia en esa resistencia tiene que ser positiva. Y eso es simplemente porque las resistencias no suplen potencia, las resistencias la consumen. O sea que estos valores tienen que ser positivos y tienen que dar el mismo valor que dio antes. Ahora, vamos a calcular la potencia en los ejemplos que acabamos de hacer. Si usamos, por ejemplo, V al cuadrado entre R, sé que el voltaje es 6, o sea que sería 36 en 60. La potencia usada en nuestra bombilla, pues entonces sería 0.6 vatios. En el otro ejemplo vamos a usar la otra ecuación, I al cuadrado por R. Sustituimos I, sustituimos la resistencia, ¿verdad? Sería 0.02 al cuadrado, 20 mili, por 560, lo que nos daría 0.224 vatios. Vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. Aquí nos dicen, ¿qué tal si tenemos una resistencia de 50 ohms,
donde le aplicamos 20 voltios, queremos encontrar la corriente. Siempre quiero ver un dibujo, ¿verdad? Si ustedes están resolviendo un problema, quiero ver un dibujo con los voltajes y las corrientes identificadas. Si usted pone aquí una corriente I y no está identificado en ningún sitio, está mal, ¿verdad? Tiene que identificar lo que es una corriente. Todos los voltajes que están escritas tienen que estar identificadas en el circuito, así que tiene que escribir el circuito. En este caso solamente tenemos una resistencia. Puse el voltaje, puse la corriente. Nos dicen que el voltaje son 20 voltios, la resistencia son 50 ohms y la corriente lo podemos sacar simplemente usando la ecuación de V es igual a I por R y despejando para I. Nos da en este caso que la corriente son 0.4 amperes. En el próximo problema, lo que nos piden es nos dan la potencia, nos dan la resistencia, queremos encontrar el voltaje y la corriente. Yo sé que potencia es I al cuadrado por R, así que podemos despejar para I, ¿verdad? Va a ser más menos la raíz cuadrada de la potencia entre R, lo que nos daría más menos 0.0707. Ahora, no puedo determinar si es negativo o si es positivo aquí, porque ambas direcciones nos darían el mismo resultado final. Lo mismo con el voltaje. La potencia es V al cuadrado entre R, así que lo que puedo determinar aquí es la magnitud del voltaje, no la polaridad. Sería la raíz cuadrada de PR, lo que sería 0.5 entre 100 la raíz cuadrada, lo que nos daría 7.07 voltios. Si hacemos otro ejemplo, aquí nos dan una resistencia de 30 ohms, se le aplica 10 voltios y queremos encontrar la corriente. Ahora, en este caso específicamente, escribí la corriente fluyendo de negativo a positivo. Así que V es igual a menos I por R. Así que I sería menos V entre R y sustituyendo el voltaje y la resistencia nos da que esa corriente sería negativo 1/3 amperes. En este último ejemplo tenemos una resistencia, tenemos 2 amperes fluyendo y negativo 25 voltios. Queremos encontrar la resistencia. De nuevo, como la corriente fluye de negativo hacia positivo, la ecuación de la ley de Ohms va a ser V es igual a menos I por R. Y cuando despejamos para R, ¿verdad? Sería negativo V entre I. Ahora sustituimos el voltaje, sustituimos la corriente, los negativos se cancelan y nos da que R es 12.5 ohms. Si nos hubiera dado un resultado negativo, sabemos que hay algo malo, porque resistencias tienen que ser positivas. Aquí hay algunos problemas para hacer que tienen que ver con esto de la ley de Ohms.